Comité Científico del Congreso de Cervell Zaragoza por su amable invitación y a todos ustedes por su asistencia. En la formación de un futuro radiólogo vascular intervencionista, ya que estamos hablando de una charla para fellows y residentes que quieren ser radiólogos vasculares intervencionistas, el acceso vascular para hemodiálisis precisa de la atención que se merece. Debido a que en la mayoría de los casos el tiempo que tiene un residente, un fellow, para el aprendizaje del manejo tanto de las fístulas arteriovenosas de diálisis como de los catéteres venosos centrales es muy escaso, nosotros creemos necesario que los conceptos de nuestra ponencia sean lo más sencillos posibles para que el residente que en su rotación pretenda dedicarse a la radiología vascular intervencionista o el radiólogo intervencionista con pocos años de experiencia pueda manejarse con cierta desenvoltura en el diagnóstico y tratamiento de los accesos vasculares para hemodiálisis. Vamos a ver algunos de estos conceptos que intentaremos que sean útiles para este grupo de compañeros y colegas. En primer lugar, hay que conocer el desarrollo de la enfermedad renal crónica y saber en qué situaciones el radiólogo vascular intervencionista deberá actuar. La ERC tiene 5 estadios en los que la gravedad viene marcada por el filtrado glomerular. Lógicamente, a menor filtrado, mayor riesgo de fallo renal. El plan de actuación en la enfermedad renal crónica dependerá, lógicamente, del estadio en el que se encuentre el paciente. Cada paciente tendrá un plan de actuación clínica basado en la disminución del filtrado glomerular o del aclaramiento de creatinina. Una vez que el paciente entra en un estadio 4, el nefrólogo lo incluye en el grupo llamado de prediálisis y a partir de ese momento, si se plantea la hemodiálisis porque se han descartado otros tratamientos posibles, habrá que hacerle un mapa vascular prequirúrgico con la idea de que si necesitara entrar en diálisis tuviera ya un acceso vascular preparado para su utilización. El mapa vascular prequirúrgico se puede realizar con ecografía, aunque a veces también es necesario una flebografía, la cual, si el paciente está en prediálisis, habrá que realizarla con CO2, ya que la inyección de contraste iodado podría empeorar la función renal del paciente. Aunque cada vez más los nefrólogos se están adueñando de la ecografía para realizar los mapas vasculares, es importante en aquellos hospitales en los que no ocurra esto, que la unidad de radiología vascular tome la iniciativa para hacerlos. Un conocimiento básico de la anatomía arterial y venosa de la extremidad superior, así como de las venas centrales y troncos arteriales supraórticos, es fundamental para realizar un mapa vascular. Básicamente interesa que le demos una información al cirujano acerca de los diámetros y calcificaciones de las arterias. En cuanto a las venas, también es importante describir sus diámetros y sus profundidades, ya que distancias superiores a 5 o 6 milímetros de la vena a la piel obligarían al cirujano, y habría que decírselo, que en un segundo tiempo superficializara la vena. En lo que se refiere a los catéteres venosos tunelizados para hemodiálisis, las indicaciones serán o bien la necesidad de comenzar la diálisis en un paciente en prediálisis que acude con enfermedad renal aguda sin fístula, o bien un paciente que ya está en tratamiento renal sustitutivo en hemodiálisis con una FAP trombosada irrecuperable o que necesita una diálisis urgente antes de rescatar esa fístula trombosada. En ambos casos, la técnica de colocación de un catéter venoso central formará parte de un aprendizaje relativamente rápido y sencillo, tanto para el médico residente como para el fellow. El residente o fellow deberá saber implantar un catéter tanto por vía yugular interna como por vía femoral, sabiendo que está contraindicada la vía subclavia. En ambos casos, tanto yugular por femoral, la punta del catéter tendrá que dejarse en la transición cava superior aurícula derecha. Hay controversias sobre la longitud del túnel, aunque lo más recomendable es que sea amplia, ya que parece ser que en estos casos se reduce la entrada de gérmenes al catéter. En cuanto a las fístulas de hemodiálisis, encontraremos las fístulas nativas y protésicas. Las nativas podemos clasificarlas en distales y en proximales. Las distales pueden ser de 2 tipos, radiocefálica, cuando se une arteria radial con vena cefálica del antebrazo, cúbito-basílica, cuando se une arteria cubital con vena basílica del antebrazo. Las proximales, fístulas proximales, son también, o sea, las que se hacen en el codo, son de 2 tipos, húmerocefálica, que es arteria humeral con vena cefálica del brazo, o húmero-basílica, arteria humeral del codo con vena basílica del brazo. Hay otro tipo de fístula, que es la fístula de Graz, en la que el cirujano anastomosa
la arteria humeral a la vena perforante del codo, que es una fístula que nunca debería hacerse, pero que los cirujanos, por comodidad, técnicamente es muy sencilla de hacer, pero suelen dar problemas de alto flujo y de isquemia en la mano. Luego están las fístulas protésicas, que se realizan interponiendo un segmento tunelizado entre la arteria humeral y la vena axilar, generalmente, aunque hay otros tipos de protésicas, pero la más frecuente es esta que les he comentado. En aquellos casos en los que el nefrólogo nos remita a un paciente con una fístula de hemodiálisis, será necesario que conozcamos el motivo de su disfunción y entendamos su significado. Dependiendo del tipo de disfunción, podremos correlacionarlo con una posible anomalía ecográfica o radiológica. Veamos qué es lo que nos puede decir el nefrólogo acerca de esa fístula que nos envía. Una fístula arteriovenosa de diálisis se funciona con dos agujas durante la diálisis. Una que es la llamada aguja arterial, que es la que extrae la sangre del organismo y la lleva a la máquina dializadora. La aguja arterial se funciona siempre más cerca de la anastomosis. La segunda aguja es la llamada aguja venosa, que es la que nos devuelve la sangre ya depurada de la máquina de diálisis, y esa función se hace distal a la anastomosis. Cuando el nefrólogo nos diga que la fístula durante la diálisis proporciona bajo flujo acompañado a veces de colapsos arteriales, tendremos que pensar que existe alguna lesión localizada en cualquier punto, desde los troncos supraórticos hasta la zona donde se funciona la aguja arterial. En estos casos, tendremos que realizar una fistulografía que nos valore el círculo completo, es decir, desde los troncos arteriales supraórticos, pasando por toda la red arterial del brazo y antebrazo, anastomosis y red venosa central hasta cavidades. Para realizar esta fistulografía habrá que puncionar la arteria humeral en el codo de manera retrógrada, dejando el introductor, por ejemplo, de un set de micropunción e ir realizando inyecciones en cada uno de los segmentos, desde mi tórax hasta la mano. Y en el caso, por ejemplo, de fístulas distales, pues haciendo proyecciones oblicuas, moviendo la muñeca para descartar estenosis perianastomóticas. Una vez que hayamos detectado las lesiones, habrá que dilatarlas con balón de angioplastia. No es infrecuente encontrar lesiones en arteria subclavia que puedan ser el motivo de bajo flujo durante la diálisis. En estos casos, podremos incluso implantar un stent no recubierto. Pero la mayoría de las estenosis que provocan bajo flujo durante la diálisis se localizan en la región perianastomótica, la cual comprende la arteria donante, la anastomosis o la vena postanastomótica, pudiendo en algunos casos combinarse las tres localizaciones. La segunda situación que el nefrólogo nos puede plantear puede ser de distintos tipos, aunque básicamente el motivo de la disfunción siempre es el mismo. Estas situaciones pueden ser presiones venosas aumentadas, tiempo de hemostasia prolongado tras la retirada de las agujas de diálisis, test de recirculación aumentado y edema de la extremidad. En todos estos casos hay que pensar siempre que la causa es una lesión localizada más allá de la aguja venosa de la diálisis, es decir, en cualquiera de las venas de retorno. En estos casos no será necesario valorar todo el circuito hemodinámico de la fístula, por lo tanto podremos evitar la cateterización de la arteria humeral. Bastará con puncionar la vena por debajo de la zona de punción de la aguja venosa de la diálisis y realizar una fistulografía a través del introductor que hayamos dejado, valorando toda la red venosa desde ese punto hasta cavidades cardíacas. Una vez hayamos localizado las lesiones, las trataremos, lógicamente, con balón de angioplastia. En el caso de que el nefrólogo nos remita una fístula protésica, una fístula de PTF, es muy probable que simplemente nos diga que presenta malos parámetros dialíticos, entre los que destacará el KTV bajo, siempre te lo dicen. La mayoría de las veces la causa reside en la existencia de una estenosis en la anastomosis venosa, aunque con mucha menos frecuencia puede ir asociada también a una estenosis en la anastomosis arterial del PTF. En estos casos no será necesario tampoco acceder a la arteria humeral, sino que la punción directa del PTF será suficiente para confirmar el diagnóstico angiográfico y a continuación realizar el tratamiento. Un caso aparte, no muy frecuente, pero no por ello menos importante, es el de la isquemia. En estos casos se manifiestan clínicamente en varios estadios. El más grave aparece cuando el paciente presenta lesiones tróficas en la mano. Es frecuente que la enfermería de diálisis no le vea la mano al paciente y son pacientes que tienen ya lesiones tróficas y están en isquemia y no se lo dicen al nefrólogo de la unidad de diálisis.
En estos casos tienen que ser valorados con urgencia, ya que pueden conducir al cierre de la fístula y a veces amputación de algunos de los dedos afectados. También en estos casos hay que valorar todo el circuito de la fístula, desde los troncos supraórticos hasta las venas centrales, funcionando la arteria humeral de la forma que ya hemos descrito previamente. El tratamiento en estos casos de isquemia es muy personalizado y debe ser valorado juntamente con los nefrólogos y con los cirujanos. Hay un sitio para el tratamiento endovascular, pero requiere de una amplia experiencia, por lo que les sugiero que, ya que no es muy frecuente, profundicen en la búsqueda bibliográfica de artículos o ponencias relacionadas con esta situación. Podría dar para varias charlas. Les muestro un caso con isquemia en el que embolizamos la arteria distal a la anastomosis para aumentar la perfusión de la mano procedente del flujo de las arterias cubital e interósea. Lógicamente, la ecografía nos va a definir y nos va a localizar con bastante exactitud las estenosis, ya sean arteriales y venosas, por lo que hay que intentar manejarse con ellas. Así que también nos podrá distinguir entre una trombosis total o una trombosis parcial. Nos descartará lesiones interaneurismáticas y trombos endoluminales. Y también será una opción la ecografía como tratamiento guiado para evitar, en ciertos casos, la fluoroscopia o combinada con la fluoroscopia. Y para concluir, es importante que se lleven ustedes a casa lo que, en mi opinión, son los principales, los mejores conceptos. Hay que conocer la anatomía vascular, tener conocimiento también del tipo de fístula de diálisis que nos remiten, datos básicos clínicos aportados por el nefrólogo y su correlación con las posibles lesiones asociadas, planteamiento del tipo de fistulografía en función de los datos clínicos, si vamos a pinchar la arteria o no la vamos a pinchar, también ver la exploración física y la ecografía, si es posible, tenerla siempre a mano. Les invito a continuar con este campo de nuestra especialidad en el coloquio del jueves por la tarde y en la sesión del viernes por la mañana. Muchísimas gracias por su atención.